hasta que digan, hasta que, los estudiantes mencionen manzana y durazno. Pero no era el hecho, mira, hasta la misma forma de hacer la pregunta ya estaba mal. Cuando dice dígame dos frutas, está pidiendo que le diga la cantidad, pero su pensamiento de la profesora estaba que le diga nombre de dos frutas. Lo correcto sería que dígame nombre de dos frutas, si yo quiero que me diga manzana y durazno. Desde ahí un poco de reflexión para cada uno de nosotros. Muchas veces todavía ocurre en el aula que el docente, el profesor, la profesora, hace que el estudiante piense como él quiere que piense, hable como él quiere que hable. Todavía vivimos esa realidad, obviamente ya no es mucho, pero algunos todavía existen. Eso es simultáneo también con la evaluación, ocurre, ¿no? Y al final hacemos la pregunta, ¿esta práctica docente a qué teoría hace alusión? Si todavía estamos con una sola forma de prueba, una sola forma de evaluación homogénea, pensando que son homogéneos mis estudiantes, moldeando de la misma manera a todos los estudiantes, entonces debe haber detrás de eso una teoría que sustenta para ellos que es válido todavía, o se quedó solamente con esa teoría anterior porque la educación tradicional hasta década de 2000, 1995 era esa forma de evaluación. Hasta antes de 1995 sí había esa forma de evaluación. El sistema educativo estaba diseñado de esa manera, pero imagínense, terminó en 1995. A partir de 1995, en nuestro país, el Perú, hablamos ya del enfoque por competencia, evaluación por competencia. Entonces ya cambia todo ese paradigma que venimos trabajando. Sigamos conversando, ojalá que participen. Entonces, la primera pregunta dice, ¿qué se evalúa, estimados amigos? Vamos por chat, anímense a escribir, o si no, por micro. ¿Qué se evalúa? Vamos, vamos, es clave entender qué se evalúa. Vamos, ¿alguien? ¿Alguien se anima? ¿Qué se evalúa? A ver, acá dice, no todos los estudiantes aprenden de la misma manera. Bueno, bueno, muy bien. Acá dice, Luis Alberto no dice, se evalúa competencias. Competencias, capacidades. Competencias. Excelente, muy bien. Se evalúan las competencias. Excelente, muy bien. Entonces, ahí quedamos, ¿ya? Muy bien. La primera pregunta ya tiene su respuesta. Claro que sí. Si voy a desarrollar la competencia, tengo que evaluar también la competencia. Correcto. Desde ese punto de mirada, desde ese punto de vista, tenemos que estar concentrados en que voy a desarrollar en mi sesión la competencia y al mismo tiempo tengo que evaluar también la competencia. Vamos en ese caso. Dice, es identificar logros y el proceso de construcción de aprendizaje, pero la pregunta es, ¿qué se evalúa? No, no dije eh, en qué consiste la evaluación. Bueno, vamos con la segunda pregunta. ¿Qué entienden por evaluación formativa? Sabemos que ya se evalúa la competencia, pero hay un término que hablamos siempre de evaluación formativa. ¿A qué se refiere eso? ¿Qué será evaluación formativa? Por ejemplo, para responder eso, hacemos una reflexión de que en mi aula, en el salón, ocurre todos los acontecimientos. No solamente está centrado en el aprendizaje, no solamente el aspecto cognitivo, habilidades cognitivas, pero también habilidades motoras, habilidades, habilidades, destrezas cognitivas, motoras, afectivas. Entonces, la evaluación formativa involucra a todo ese proceso de formación integral de la persona. Hace años hablamos de no, perdón, formación integral. Formación integral corresponde o hace referencia en diferentes aspectos, ¿no? Cognitivo, motriz, afectivo, en todo eso. Esa es la formación integral.
Entonces, eso llevamos al marco del desarrollo de competencia, entonces también evaluamos de manera integral. Eso significa la parte de conducta, comportamientos, temperamentos que tiene el estudiante, también forma parte de la formación, forma también parte de la evaluación formativa. Entonces, la evaluación formativa no solamente está en conocimiento, sino también actitudes, comportamientos también, valores, práctica de valores, entre otros. Otra pregunta que tenemos es, ¿qué entienden por evaluación para el aprendizaje? Otro punto que venimos hablando ya hace buen tiempo, pero es necesario mencionar esta parte cuando hablamos de evaluación para el aprendizaje. Cuando hablamos de para el aprendizaje, recuerden, la intención es que el estudiante siga aprendiendo más y más durante la sesión de aprendizaje. En evaluación para el aprendizaje no se pone calificativo, más bien se preocupa o nos preocupamos en la retroalimentación. Entonces hay dos formas de evaluación. Otro es evaluación de los aprendizajes. Entonces, evaluación de los aprendizajes sí se califica, sí se pone el calificativo, se valora el nivel de desarrollo o logro de aprendizaje. Y entonces, estas dos evaluaciones, lo siguiente. Evaluación para el aprendizaje durante el desarrollo de la sesión o durante todo el proceso de desarrollo de competencia, mientras evaluación de los aprendizajes al final de un periodo. Al final de un periodo donde ya se tiene que valorar y poder y establecer o poner el calificativo sobre el nivel de aprendizaje o nivel de logro de los aprendizajes o nivel de desarrollo de la competencia, ¿no? Y finalmente, ¿cuáles son los procesos de evaluación por competencia? Hay 7 procesos de evaluación por competencia porque forma parte de todo el proceso de desarrollo de la competencia y a la vez simultáneamente tienes que evaluar también. Entonces vamos encontrando la diferencia entre la evaluación y calificación, totalmente diferente. Entonces, nuestro propósito justamente a partir de esa introducción es analizar sobre la evaluación formativa con enfoque por competencia, haciendo la comparación justamente esas dos formas de evaluación, la evaluación para el aprendizaje y evaluación de los aprendizajes. Pero eso a base o en función a los criterios de evaluación. Vamos a formular criterios de evaluación y terminaremos haciendo la conclusión descriptiva para valorar el nivel de aprendizaje o nivel de desarrollo de las competencias de los estudiantes. Ese propósito que tenemos para los 3 días. Obviamente, avanzaremos en cada competencia correspondiente. Un pequeño repaso de la teoría que está en currículo nacional, por ejemplo, sobre la evaluación. ¿Qué es la evaluación? La evaluación formativa es un proceso sistemático en el que se recogen, analiza y valora información relevante acerca del nivel de desarrollo de las competencias en cada estudiante. Si nos detenemos hasta ahí, por ejemplo, mira, dice la evaluación formativa es un proceso sistemático, de hecho que no improvisamos, es organizado, es sistemático poco a poco, pero ya tiene su propósito correspondiente, que es lo que voy a evaluar. En ese proceso se recoge las evidencias, se analiza las evidencias, se valora la información o la evidencia acerca del nivel de desarrollo de la competencia. Sabemos que la competencia se desarrolla a lo largo de todo el sistema educativo. Entonces, el nivel de desarrollo de la competencia está graduado a través de los desempeños de grado, a través de los estándares del ciclo y a través de los niveles que en cada nivel correspondiente, inicial, primaria, secundaria, hay cierto grupo o cantidad de competencias que tienen que desarrollar, porque las 31 competencias no es para los 3 niveles. En caso de primaria desarrollamos 30 competencias, en secundaria 31. En caso de inicial son 15 competencias. Entonces, pero esa competencia sigue siendo para todo el sistema educativo
y la complejidad va en función de los estándares y también desempeños. Pero en primer momento, eso es lo que va a valorar en caso del desarrollo de la competencia en los estudiantes o los estudiantes que desarrollan logran los aprendizajes. Pero dice, todo eso se hace con el fin de contribuir oportunamente a mejorar su aprendizaje. Cuando dice contribuir oportunamente a mejorar su aprendizaje, nos referimos a la retroalimentación. Entonces vamos retroalimentando de acuerdo a esa evidencia que estamos observando, sea logros dificultades. Sin embargo, el propósito no es modificar el proceso de aprendizaje del estudiante para mejorarlo, sino también modifica el proceso de enseñanza del docente para la mejora y adaptación a la necesidad de los estudiantes. ¿Qué significa eso? Mire, es que la evaluación mira a los dos actores, estudiantes y docentes. Si el estudiante, por ejemplo, no aprende, una y otra vez explico, oriento, estoy haciendo la mediación correspondiente, pero el estudiante no aprende, entonces el problema soy yo. De repente mi estrategia metodológica no está funcionando. O de repente la forma de explicar que estoy haciendo no se deja entender. Entonces yo como docente tengo que cambiar el proceso de la enseñanza que estoy haciendo. Entonces la mirada es ambos, ¿no? Tanto el estudiante como el docente. ¿Y qué evaluar? Ya hemos dicho hace un rato, la evaluación es a la competencia. Desde un enfoque formativo se evalúan las competencias, pero esas competencias se evalúa el nivel de desarrollo, nivel de complejidad del desarrollo de la competencia a través de los estándares. Ah, muy bien, claro que sí, está muy atento. Me responde que se evalúan las competencias, obviamente que sí, hemos dicho hace un rato. Entonces, lo que pasa que, y hemos dicho también que la competencia se gradúa, o está, la complejidad se gradúa a través de los estándares. Entonces, el estándar en el marco de desarrollo de la evaluación de la competencia va a ser mi referente. Los estándares va a ser mi referente, pero el estándar está hecho para un ciclo, pero entonces yo trabajo en un grado. Entonces el referente va a ser los desempeños de mi grado. La suma de dos grados, obviamente en caso de primaria, llega a un ciclo que se llama o que se evalúa mediante los estándares. Entonces, esos dos aspectos, tanto los estándares y los desempeños, va a ser referente para determinar en qué nivel de desarrollo de la competencia se encuentran los estudiantes. Muy bien. Por eso hace buen tiempo hablamos que cuando tomamos en cuenta de esa manera, obviamente nos permite identificar cuán lejos o cuán cerca está alcanzar a los estándares correspondientes. Pero hay un pequeño eh, comentario o pequeña reflexión sobre eh, el- los símbolos o las letras que utilizamos en el proceso de evaluación. Por ejemplo, tenemos cuatro letras que utilizamos en la evaluación, la C, la B, la A y la D. Pero la letra solita, así como está, no significa nada. En algún momento les ponía emoticones, por ejemplo, un check, de repente un más, un menos. Esos símbolos solito tampoco no significa nada. Si yo, por ejemplo, el estudiante o padre de familia recibe la información, llámese tarjeta de información o libreta de notas, con un calificativo A, solamente A. ¿Pero eso qué significa? Para el docente significa satisfactorio o logro previsto. Pero ¿qué sabe eso el docente, perdón, el padre de familia? La C para nosotros pues, significa inicio, proceso la D, pero la pregunta es, ¿proceso de qué? ¿Inicio de qué? ¿Logro previsto? Ah, pero ¿cuál fue lo previsto? ¿Cuándo digo que logró lo previsto? ¿Qué cosa estaba previsto? Entonces, esa letra solita no significa nada. Es por esa razón la importancia de conclusión descriptiva.
Y la conclusión descriptiva, o en función de la conclusión descriptiva, se estima o se pone estos calificativos, sea la C, la B. No vaya a ocurrirles primero la nota, después conclusión descriptiva, así no va a funcionar. Primero la conclusión descriptiva, en función a la conclusión descriptiva, pondré la nota, sea la C, la B, la... A pesar que la norma dice, estimados amigos, que la conclusión descriptiva solamente debe ser la C y la B, próximo año va a ser obligatorio la A, ahora dice opcional, pero en la norma regional nosotros hemos puesto que en todas las letras, en todos los calificativos, debe llevar conclusión descriptiva, que justamente lo que estoy diciendo, ¿no? Ahorita. Y si tiene calificativo A, ya sé que es logro previsto, nivel satisfactorio de logro previsto, pero ¿cuál estaba previsto? ¿Qué cosa logró? Eso tiene que ir en conclusión descriptiva. Mientras la B, la C, obviamente sus dificultades, sus logros, avances, las recomendaciones, que más adelante vamos a hablar con ejemplos sobre ese punto. Solamente aprovechaba que la evaluación sí, pues, cualitativa y cualitativa se expresa en estas cuatro letras. Pero la letra solita no significa nada, pero si yo acompaño con su descripción correspondiente, ahí sí se convierte en una evaluación cualitativa, no solo por el hecho que utilizo la letra, ya es cualitativa. Cualitativa es cuando acompañamos con su descripción correspondiente. Este esquema ya lo han visto varias veces. Hace un rato ya comentábamos sobre evaluación para el aprendizaje, evaluación de los aprendizajes. Solamente un poco aclarar sobre este tema, ¿no? Evaluación para el aprendizaje, la finalidad es formativa y termina en la retroalimentación. Mientras la evaluación del aprendizaje, la finalidad es certificadora y termina determinando el nivel de desarrollo de competencia. Significa, en la primera parte de evaluación, para el aprendizaje no se pone nota, pero sí se trabaja, pero sí se Sí, me dijo el trabaja, paso de un curso. ¿Cuántos? ¿Envían sí se, dibujo? Mm. Maestro, prenda su micro, por favor, no se te escucha. Gracias. ya. Gracias. Seguramente a lo que estaban hablando, porque hace un momento activaron su micro, al silenciar también me han silenciado. Gracias. Le decía que les decía que evaluación para el aprendizaje, cuya finalidad es formativa, pero se trabaja o se determina con los criterios de evaluación, analizando las evidencias, pero terminamos en la retroalimentación. Mientras evaluación para el aprendizaje, también trabajamos con los criterios y las evidencias, pero su finalidad es certificadora y terminamos poniendo los calificativos correspondientes, solamente para diferenciar o aclarar esos dos procesos. Simplemente les mostraba esta parte que ya conocen todos ustedes. En la parte de definiciones también el 094, recuerden, desde el año pasado entra en vigencia con mayor fuerza, a pesar que salió en 2020. Sabemos que 2021, 22, con la época de la pandemia, había otras normas, había promoción guiada, promoción automática, que esta norma 094 estaba descansando tranquilo y a partir de 2023 del año pasado entra a vigencia con más fuerza. Y este año seguimos aplicando esta 094. Hizo complementaria, que es 048, pero complementaria más alineado a secundaria, porque secundaria había muchas cosas que aclarar, con 048 aclararon esos puntos, pero en primaria seguimos trabajando con las dos normas, pero principalmente 094. En pocas palabras, entonces, el propósito de aprendizaje son las metas a lograr, pero propósito de aprendizaje salen de la competencia, responden a la competencia prevista para el desarrollo del aprendizaje en esa actividad o en esa sesión de aprendizaje. Pocas palabras, metas a lograr en el marco de la competencia.
Pero para verificar en qué medida estoy logrando, o logré o no logré mi propósito previsto, se formulan los criterios de evaluación. Entonces, los criterios de evaluación son referentes específicos para emitir juicio de valor. Si no tenemos criterio de evaluación bien formulada, no sabremos si logramos o no hemos logrado los propósitos correspondientes. Además, esos criterios de evaluación sirven para valorar las evidencias, eso sabemos, pero las evidencias son dos palabras simplemente, producciones y actuaciones. Cuando hacemos nuestra sesión de aprendizaje, siempre ponemos la evidencia que quiero obtener en los estudiantes o que me tienen que entregar los estudiantes. Pero esa evidencia llamado producciones o los resultados que debo tener. Mientras las actuaciones no se puede anticipar, porque sí, pero sí ocurre durante el desarrollo de la sesión. Entonces, cuando ponemos la planificación curricular, una sesión de aprendizaje, siempre voy a prever cuál va a ser las producciones o producto que voy a obtener al desarrollar esa competencia con esa actividad de aprendizaje. Pero la parte de actuación va más alineado a la parte formativa, conducta, temperamentos, comportamiento de los estudiantes y todas las acciones que realizan en esa parte. Al final, los dos son evidencias, producciones y actuaciones. Finalmente, con las tres anteriores, por ejemplo, sobre mi propósito de aprendizaje, con los criterios de evaluación, voy a valorar las evidencias correspondientes y sacaré una conclusión. Y sacar una conclusión es la conclusión descriptiva, y eso es lo que justamente permite emitir juicio de valor del docente para ya determinar cuál es el nivel de aprendizaje del estudiante que tiene. Hace un momento ya les decía que a través de conclusión descriptiva determinaremos qué nota o qué calificativo merece el estudiante. Otros elementos formativos también es importante, los elementos de evaluación formativa. Punto de partida sabemos propósito de aprendizaje, propósito alineado a la competencia a evaluar. Tendremos criterio de evaluación, las evidencias que tenemos que valorar y la retroalimentación formativa que tenemos que desarrollar. Finalmente, registramos en los instrumentos de evaluación. Listo, esos son los elementos de evaluación formativa. Ahora sí, vamos entrando ya a la parte de formulación de criterio de evaluación. Orientaciones para formular los criterios de evaluación. Seguimos hablando, ya sabemos que se evalúa la competencia. La segunda pregunta, ¿con qué se evalúa? ¿Con qué se evaluará? ¿Alguien se anima a escribir, por favor, por chat? ¿Con qué se evalúa? Sabiendo que se evalúa la competencia, correcto, pero ¿con qué se evalúa? ¿Qué les ocurre? ¿Qué se viene a la cabecita sobre la pregunta ¿con qué se evalúa? Algunos me dirán, bueno, tenemos la respuesta, me dice con los instrumentos. Ya, con los instrumentos. Si yo dijera, por ejemplo, con los criterios de evaluación, ¿estaría bien? Porque los criterios de evaluación van a estar en los instrumentos también. Muy bien, con los instrumentos de evaluación, con la rúbrica. Muy bien, claro que sí. Mira, cuando dice con la rúbrica, ¿qué cosa contiene la rúbrica? Los descriptores de cada criterio de evaluación. ¿Y los instrumentos que contienen? Llámese ítem, llámese criterios, pero contiene los criterios de evaluación. Entonces, lo que vamos a valorar, hace un rato decíamos, es en función a los criterios establecidos. ¿Y dónde van a estar los criterios? En los instrumentos, obviamente. Muy bien, entonces se complementan de esa manera. ¿Qué entienden entonces por criterio de evaluación y cómo se formula? Hace un rato ya hemos leído, de acuerdo al 094 había cierta definición de los criterios de evaluación, pero no dice permite o sirve para emitir juicio de valor. ¿Y cómo se formula? Tiene cuatro pasos, ¿ya? Cuatro pasos.
Entonces, aquí sí, quiero que me respondan lo siguiente. ¿Cuántos criterios de evaluación debe formular para evaluar la competencia? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuántos criterios de evaluación se debe formular para evaluar la competencia? ¿Cuál sería la respuesta si nos hacemos esa pregunta? ¿Alguien se anima por chat? Los que están atentos. ¿Cuántos criterios? De acuerdo a tu saber previo. Porque algunos dicen, no, muchos criterios. ¿Para qué tanto? No, mejor tanto. Ya, a ver, vamos. Aquí dice, ajá, muy bien. Dice, uno por capacidad. Otro dice, mínimo dos y máximo tres. Ah, mínimo y máximo también pone. Mínimo dos y máximo tres. Rita dice tres. Otro dice dos como mínimo. Otro dice por cada capacidad. Otro de acuerdo a las capacidades. ¿Cuántos? Cuatro criterios. Ya, suficiente. Miren, hay respuesta diversa. Una de las respuestas está muy cercana. Eso vamos a aclarar ahora, porque tenemos ese conflicto, porque hemos escuchado alguna ponencia decir, por ejemplo, mínimo un criterio por capacidad. ¿Será cierto eso? Cuando dice mínimo, quizás sí, pero solamente uno. Ahora alguien dice, no, mínimo dos, máximo tres. El otro dice cuatro capacidades, cuatro criterios. Eso vamos a aclarar, ¿eh? Vamos, sigamos entonces. ¿Para qué sirven los criterios de evaluación? Obviamente hemos dicho para valorarlos o analizar las evidencias correspondientes y también para determinar el nivel de desarrollo de la competencia. Luego, para también verificar en qué medida están movilizando las capacidades. Finalmente, para comprobar si hemos logrado nuestro propósito previsto o no. Entonces, criterio de evaluación es potente, tiene importancia, validez en el proceso de aprendizaje. Solo quiero recordarles, en todo proceso de aprendizaje y evaluación, siempre va a estar presente los cuatro elementos curriculares o cuatro componentes curriculares. Ya, muy bien, dice, los criterios se dan de acuerdo a la capacidad. A ver si es cierto, ¿ya? Muy bien, vale, la respuesta es correcta. Miren, repito, en todo momento de proceso de aprendizaje, en todo momento de proceso de evaluación, siempre va a estar presente los cuatro elementos curriculares. Competencia, con su capacidad correspondiente, los estándares y los desempeños. No hay que perder de vista esos cuatro elementos curriculares, tanto en la planificación, en la mediación o ejecución y también en la evaluación. Siempre va a estar presente los cuatro elementos o componentes curriculares. Muy bien. Entonces, vamos aquí a algunas definiciones. ¿Qué es criterio de evaluación? Hace un rato hemos dicho. Los criterios de evaluación son referentes específicos para emitir el juicio de valor sobre el nivel de desarrollo de las competencias. Significa referentes específicos. Si es específico, tendrá que ser claro, preciso. Además, dice, describen las características o cualidades de aquellos que se quiere valorar y que deben demostrar los estudiantes en sus actuaciones ante una situación en un contexto determinado. Todo eso dice la norma, la resolución viceministerial 094. Muy bien, así dice. Nuestro respaldo es esa. Entonces, además, describe características, cualidades, aquellos que se quiere evaluar. Se relaciona, ojo acá, voy cambiándome puntero, vamos con otro. A ver, con pluma. Dice, se relaciona con las capacidades. Ojo, ojito. No se trata de que voy a formular criterios para cada capacidad. No. O de cada capacidad tampoco. Sino que mis criterios que voy a formular en una competencia debe relacionarse con las capacidades.
de esa competencia, ¿ya? Que está en el desarrollo a través de una actividad de aprendizaje, obviamente. Eso. Otro, permite contrastar y valorar el nivel de desarrollo de la competencia que el estudiante alcanza. Eso es una de las funciones, ¿no? Permite contrastar el valor y valorar el nivel. Otro, deben formularse para evaluar competencia. Obviamente que sí. Ojo, ojo, ojito. No voy a evaluar capacidad, voy a evaluar la competencia, hace un rato hemos dicho. Pero la competencia se desarrolla movilizando las capacidades. Entonces, mis criterios también tienen que ver en qué medida va movilizando las capacidades. En suma de esas capacidades, desarrollo de competencia. En suma de esos criterios, arrojará el nivel de desarrollo de competencia. Por eso dice de forma integral, considerando la progresión de los estándares como punto de referencia para determinar el nivel esperado. Muy bien. Además, las características de los criterios de evaluación sabemos que son dos principales, lo que están subrayados. Los criterios son explícitos, nada de ambigüedades. Están claramente establecidos a partir de los estándares del ciclo y los desempeños de grado. Eso es cierto. En todas las ponencias seguramente escucharon, los criterios salen de los estándares de los desempeños. Válido, muy bien. Son los estándares o los desempeños son referentes para los criterios de evaluación. Válido. Ahora vamos a darnos cuenta, a ver, en qué medida es cierto. Claro que sí es válido, pero hay que entender con más detenimiento, más preciso, a ver cómo voy a tener en cuenta ese estándar para formular mi criterio y qué hago con el desempeño al formular mi criterio de evaluación. Muy bien. Punto 2. Los criterios son estables. Se observan los mismos aspectos en distintos momentos de la evaluación y situación de aprendizaje. Es que cuando tú vas a formular el criterio de evaluación, por ejemplo, al inicio de la sesión y le comunicas a los estudiantes cuáles son los criterios de evaluación, eso tiene que quedarse estable hasta finalizar la sesión. No va a estar cambiando durante el proceso otro criterio, no, no. Tiene que ser estable para todo el proceso de aprendizaje. Eso responde justamente a la situación de aprendizaje o situación significativa. Entonces tiene que ser estable durante el desarrollo de aprendizaje. Entonces, pero hay preguntas frecuentes sobre los criterios de evaluación porque hay una confusión, de repente no está claro, algunas preguntas vamos aclarando, ¿ya? Por ejemplo, la pregunta dice, ¿cómo se formulan los criterios de evaluación? La respuesta es, los criterios, para formular los criterios de evaluación, primero debes comprender el propósito de la situación significativa e identificar las competencias a desarrollar. Primero tienes que identificar la competencia, el propósito que están juntos, pero entender qué implica desarrollar la competencia a evaluar. Segundo, analizar las competencias y sus capacidades. Las competencias tienen diferentes cantidades de capacidades. Sabemos muy bien, alguna competencia tiene 6 capacidades, otros 3 capacidades, otros 2 capacidades, otros 4 capacidades, otros 5 capacidades, así tan variadas sus capacidades de la competencia. Entonces, si yo quiero evaluar una competencia, tengo que entender qué implica esa capacidad y cuántas capacidades, perdón, qué implica esa competencia y cuántas capacidades tiene. ¿Y qué implica movilizar cada una de las capacidades de esa competencia que voy a evaluar? Luego, analizar el estándar y desempeño según el ciclo y grado. Hace un rato hemos dicho, son los referentes. Entonces yo tengo que analizar y entender qué es lo que me pide el estándar de ciclo y desempeño de grado. ¿Qué habilidades tiene que desarrollar y que demostrar en cada desempeño del grado correspondiente? Entonces, para los fines de evaluación formativa, se debe tener en cuenta los criterios de evaluación evaluación. Se formulan a partir de los estándares
descritos en el currículo nacional esos desempeños, ya hemos dicho. Asimismo, deben incluir todas las capacidades. Aquí una cosa, mira, dice, además, deben incluir todas las capacidades de la competencia. Así que no hay mínimo ni máximo. Lo importante es que involucres a todas las capacidades, los criterios que están relacionados a todas las capacidades de la competencia, sea 3, sea 5, sea 4, sea 6 capacidades. Entonces, el número de criterios va a variar de acuerdo a la cantidad de capacidades que tiene cada competencia. Eso es. Y ajustarse a la situación o problema a enfrentar, obviamente al reto, a la situación, al propósito de aprendizaje, ¿no? Además, los criterios se utilizan para observar la combinación, ojo, acá otra vez vamos a subrayar, ¿dónde está? Acá está, muy bien. Se utiliza para observar la combinación de todas las capacidades de la competencia durante la acción o durante la situación de aprendizaje o proceso de aprendizaje. Entonces, no puedes decir suficiente 2, no. Si la competencia tiene 4, mínimo 4. Y ahora te vas a dar cuenta, ese mínimo 1 por capacidad todavía es muy escasa, muy escaso. Entonces, el criterio de evaluación nos permite observar en qué medida están movilizando las capacidades de la competencia. Y dice, todas las capacidades, no algunas. No se trata de priorizar solo algunas capacidades, no, todas las capacidades. Recuerden la teoría del desarrollo de competencia, que dice, la competencia se desarrolla movilizando las capacidades, no dice algunas capacidades. Entonces, para yo ver en qué medida está movilizando de esas capacidades durante el aprendizaje, formulo mi criterio. Entonces, los criterios de evaluación me va a dar pistas cómo va movilizando todas las capacidades. Es para eso. Entonces, en uno u otro caso, por ejemplo, es independiente que la formulación de los criterios sea clara y que estos sean socializados y comprendidos por los estudiantes. Eso también estoy reiterando, seguramente lo hacen y saben muy bien. Simplemente estoy resaltando que tienen que ser, por ejemplo, sean socializados y comprendidos por los estudiantes. Muchas veces he visto solamente nuestro criterio de evaluación, lo pegan a la pared y se acabó. No, significa que yo docente tengo que explicar en qué consiste cada uno de los criterios de evaluación porque la evidencia durante la clase o durante la sesión voy a evaluar con esos criterios de evaluación y para eso tienen que saber en qué consiste. Eso también es importante. Otra pregunta. Dice, ¿qué aspectos debo considerar para desarrollar el proceso de evaluación formativa con mis estudiantes? ¿Qué aspectos debo considerar? Miren, uno, comunicar y garantizar que los estudiantes comprendan lo que van a aprender, para qué, cómo y con qué criterios serán evaluados. Aquí están dos temas usuales que hacemos todos los días, pero en uno solo, acá. Cuando hacemos esta respuesta, por ejemplo, el para qué, ¿dónde está mi puntero? Acá está. El para qué, recuerden, el propósito que presentamos tiene que responder a dos preguntas. El qué y para qué. Listo. Te está haciendo referencia al propósito. Y luego, el cómo van a desarrollar o cómo van a aprender son los criterios. Por esa otra pregunta dice, ¿cómo voy a realizar esa actividad? Los estudiantes tienen que comprender eso. El qué aprender, para qué aprender y cómo van a aprender. Ese de cómo se convierte o tiene que estar clarito relacionado con los criterios de evaluación. Listo. Ese es el primer aspecto medular, meollo, importante
para un proceso de desarrollo de la competencia y de la evaluación por competencia. Segundo, obviamente generar un clima favorable para la evaluación, es decir, promover espacios de reflexión e interacción que permite a los estudiantes demostrar lo aprendido. Muy bien. Otro, plantear situación significativa retadora, auténtica, complejas, que sean posibles de alcanzar por el estudiante. Recuerden, cuando empezamos una sesión de aprendizaje, planteamos una situación retadora, desafiante, problemática. Esa misma situación retadora, desafiante o problemática se convierte también para la evaluación. Eso mismo se evalúa. A través de esa situación retadora se desarrolla la competencia y a través de esa situación retadora se evalúa la competencia. Es otro aspecto. Otro, formular criterio de evaluación, obviamente, a partir de los estándares, desempeños, ya estamos diciendo eso. Recoger, analizar la evidencia. Otro punto importante también. Recoger y analizar la evidencia que den cuenta del aprendizaje de los estudiantes, que permita valorar el nivel de logro, identificar sus avances y sus dificultades. Eso también es importantísimo, ¿no? Por eso cuando hablamos analizar evidencia, recoger, analizar. Las evidencias no necesariamente son visibles, palpables, pero también forma parte de su actuación, nos está diciendo. Recuerden la definición que hemos dicho, que eran las evidencias, producciones y actuaciones. Yo tengo que estar atento a sus actuaciones que hace y a la vez al resultado, producto que tiene ese aprendizaje. Porque en función de eso voy evaluando y haré seguramente retroalimentación o de repente poner su calificativo correspondiente dependiendo qué forma de evaluación estoy aplicando. Otro, realizar una retroalimentación eficaz identificando aciertos, errores recurrentes y sus aspectos que más atención requieren. Muy bien. Otra pregunta. ¿Cuántos criterios de evaluación debemos formular para evaluar las competencias? Ahí está la pregunta que hice hace un rato. La respuesta está aquí. Ojo, la fuente 094. ¿Qué nos dice? No existe una cantidad determinada. No existe. O sea, no puedo decir mínimo ni máximo. No existe una cantidad determinada de criterios. Por ello, dependerá de la complejidad de la competencia que se busca desarrollar y las capacidades que esta moviliza para determinar el número de criterios de evaluación. La misma cosa que hemos dicho hace un rato, ¿no? De acuerdo a la cantidad de capacidades que tiene la competencia, varía el número de criterios de evaluación. Además dice, en este contexto, es importante el dominio pedagógico. Este punto importante. Dominio disciplinar, dominio pedagógico. ¿Qué significa? Comprender qué implica la competencia, qué implica desarrollar las capacidades y cómo movilizar las capacidades. Eso. Que tenga el docente respecto a lo que se describe en la competencia y el estándar del ciclo que están trabajando, así como el desempeño del grado. Se sugiere mínimo un criterio alineado a cada capacidad. Este otro punto importantísimo, estimados amigos, colegas, dice acá. ¿Hay un mínimo? Sí, pues hay un mínimo, ¿ya? Pero un máximo determina el docente. Se sugiere mínimo un criterio alineado a cada capacidad. No te está diciendo que el criterio sale de la capacidad. No, va a salir del estándar y del desempeño, pero debe estar alineado a cada capacidad. Entonces, mínimo uno por capacidad, para garantizar cómo movilizar las capacidades de la competencia. Listo, ojalá que esté claro, eso está dentro de la norma, inclusive ya estamos reiterando, ya vamos a la parte. No olvidar, bueno, vamos. Siguiente. Otra pregunta. Dice lo siguiente. ¿La evidencia de aprendizaje se puede considerar como producto final de la unidad didáctica
o se debe entregar una evidencia en cada sesión? Ah, la respuesta también está en 094. Dice, durante el desarrollo de la unidad didáctica, el docente debe recopilar aquellas producciones y actuaciones realizadas por los estudiantes, que le brinden información de lo que saben hacer con respecto a las competencias. Las evidencias se obtienen en concordancia con la situación y propósito de aprendizaje. Esto no implica que en cada actividad o sesión de aprendizaje el docente solicite y analice evidencias. La selección de evidencias dependerá de qué requiere el docente observar y analizar en relación a la competencia o con las competencias. Muy bien. Eso es, estimados amigos. Miren. Entonces la respuesta en pocas palabras. Sí, debes tener evidencia al final de la unidad. Pero también debes tener evidencia al final de cada sesión. ¿Listo? Entonces, cuando ya tienes evidencia al final de cada sesión, te permite reajustar tus actividades, te permite hacer la retroalimentación y seguir avanzando. Puedes tener, por ejemplo, conjunto de evidencia para determinar el nivel de desarrollo para la conclusión descriptiva al final de la unidad, si es posible. Pero hay una cosa. Cuando vas a tener portafolio, muy bien, si vas a tener portafolio, de preferencia considera las evidencias de las últimas actividades. ¿Ya está? Porque para determinar nivel de aprendizaje, poniendo calificativos en letras, por ejemplo, tiene que ser al final de un periodo, sea bimestral o mensual o trimestral. En este caso, bimestral o semestral también. Pero las evidencias anteriores pueda que sea superado. Entonces, mejor tomo las evidencias de las últimas actividades de aprendizaje al final de ese periodo. Bueno, la pregunta dice, maestro, en conclusión descriptiva, se tiene que formular un criterio de evaluación para cada capacidad. No, perdón, en conclusión, dice, en conclusión, se tiene que formular un criterio de evaluación para cada capacidad. La respuesta es que sí, eso es, eso hemos dicho, ¿ya? Un criterio alineado a cada capacidad. Si yo tengo una competencia con 4 capacidades, mínimo 4 criterios. Mínimo, ni siquiera es máximo, mínimo. Puede haber más inclusive. Muy bien. Pero no debe bajar de mínimo. Si una competencia tiene 5 capacidades, 5 criterios. Si una competencia tiene 2 capacidades, dos criterios. Mínimo. Pero puede haber más de uno inclusive. Y se van a dar cuenta ahorita, cuando desarrollamos la parte práctica, a ver cómo es eso. A ver si es cierto. Muy bien. Entonces, hasta aquí la parte teórica. Vamos a entrar a la parte práctica. A la parte práctica más evidente, o sea, algunos ejemplos vamos poniendo a ver cómo se formulan y también cómo sacar la conclusión descriptiva. Muy bien. Listo. Si hay preguntas, lancen su pregunta, sea ahora mismo o sea al final, ¿ya? Sería de preferencia durante la exposición. Vamos por acá. A ver, aquí está. Listo. Hagamos un poco aquí y también modo presentación. Ahora sí. Vamos a trabajar con la competencia lee diversos tipos de textos en su lengua materna. Luego avanzamos en las demás competencias hasta que nos dé el tiempo. ¿Muy bien? Algunos puntos ya trabajamos solamente para recordarles nada más. Algunos puntos ya. Hemos dicho el proceso de formulación y sabemos hay 4 procesos para formular criterio de evaluación. Primero, ya hemos dicho comprender la competencia a evaluar. Segundo, leer y comprender el propósito de la sesión. Tercero, analizar la capacidad de los estándares de aprendizaje y los desempeños.
Y luego, cuarto, formulamos los criterios de evaluación. En lo posible, aunque sea como un repaso, siempre vamos a hacer esos 4 procesos. Puede ser en un cuadro como esta o simplemente así suelta los criterios, ¿ya? Puede ser. Pero para alinearme didácticamente, para organizar de qué competencia, de qué propósito, para qué capacidades, cuáles son los criterios alineados a cada capacidad, si gustan, pueden mantener este esquema, pero hasta solo aprender. Cuando ya saben, si ya de frente, considerando los 3 procesos anteriores, de frente formulamos los criterios de evaluación para cada competencia. Entonces, con esa secuencia o ese proceso, primero nos dice debemos entender qué implica la competencia y las capacidades. Ya saben ustedes que implica la competencia leer diversos tipos de textos y luego las capacidades que tienen 3 capacidades, pero es necesario un pequeño repaso para centrarnos en los criterios, luego conclusión descriptiva. Sabemos que cuando la primera capacidad nos indica obtiene información del texto escrito, va a obtener información explícita, notorio. ¿Ya está? Explícita, notorio. Muy bien. Pero para eso es necesario quizás comparar con el estándar. Que justamente en el estándar dice lo siguiente. Obtiene información poco evidente distinguiendo de otras más próximas y semejantes. Ojo acá. Informaciones poco evidentes, a pesar que es explícita, pero va a distinguir de unas próximas y semejanzas. Entonces hay 2 habilidades aquí, identificar y relacionar informaciones, pero ambas informaciones explícitas, notorias, visibles. Muy bien, es por eso es necesario dar una mirada al estándar para darme cuenta qué es lo que me pide en el estándar. Y ahora nos damos cuenta, también la capacidad está dentro del estándar, obviamente. Y la segunda capacidad infiere e interpreta información del texto. En el estándar nos dice, realice inferencias locales a partir de información explícita e implícita. Interprete el texto considerando información relevante para construir su sentido global. Aquí viene 2 cosas. Vamos, nuestro puntero, nuestro láser. Acá está pluma. Mira, nos dice va a realizar inferencias locales y tiene que realizar, también va a construir un sentido global. Mira, 2 habilidades que desarrolla la segunda capacidad. Eso tengo que entender para evaluar, o perdón, primero para desarrollar, luego evaluar. Significa que la segunda capacidad, infieres una habilidad, interpretes otra habilidad. 2 habilidades. Pero me está diciendo en qué consiste. Va a realizar inferencias locales. Inferencias locales, en otras palabras, una parte del texto, solo una parte del texto, a partir de la información explícita e implícita. Pero también va a interpretar el texto considerando información relevante para construir sentido global. Cuando yo le diría, por ejemplo, ¿de qué trata el texto? Es el sentido global. ¿De qué trata el párrafo? Es las inferencias locales. Entonces voy trabajando de esa manera y voy evaluando a la vez. Y la tercera capacidad, reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto. Nos dice, va a reflexionar, aquí también, miren, 2 habilidades. Reflexiona y evalúa. 2 habilidades que tiene que desarrollar. ¿Pero de qué? De 3 temas grandes, campo temático. De la forma, del contenido y del contexto del texto. Del contexto.
Muy bien. Eso dice en el estándar, reflexiona sobre los sucesos e ideas importantes del texto y explica la intención de los recursos textuales más comunes a partir de sus conocimientos y experiencias. Entonces, cuando hago esa comparación entre la capacidad y el estándar, me entero, me amplía la información el estándar a qué se refiere cada una de las capacidades. Hasta ahí la primera mirada. Pero también es importante dar la mirada a los desempeños. He pintado con colorcito para un poco alinear a las capacidades. Los que está con rojo, el primer desempeño, obviamente corresponde a la primera capacidad. Ahí está, obtiene información explícita. ¿Qué dice el desempeño? Identifica información explícita y relevante que se encuentra en distintas partes del texto. Hasta ahí, una habilidad. Identificar información explícita que se encuentra en distintas partes del texto. Otra habilidad. Distingue esta información de otra semejante. Les decía hace un rato, la primera capacidad desarrollaba dos habilidades, identificar y relacionar. Y relaciona, para distingue, obviamente, para relacionar las semejanzas o diferencias que existen, ¿no? Y todavía dice en la que selecciona datos específicos en diversos tipos de texto, de estructura simple, con algunos elementos complejos, así como vocabulario variado, de acuerdo a las temáticas abordadas. Ya te da un poco la complejidad de la habilidad. Si revisamos de otro ciclo, este desempeño va a ser similar, pero más complejo. Más complejo. Fíjense lo que está con celeste, o azul, con azul. Segunda capacidad. Infiere, interpreta información. Entonces, tenemos tres desempeños. Deduce características implícitas de personaje. Cuando hablamos implícita ya sabemos que está oculto, hay que deducir. Da características, dice, de personaje, animales, objetos, lugares, y determina significado de palabras, determina el significado de palabras y frases según el contexto, así como las expresiones con sentido figurado, frases, comparaciones, todo eso. Otra habilidad del mismo desempeño. Establece relaciones lógicas de intención, finalidad. ¿Qué cosa es eso? Causa, efecto. Tema y subtema. A partir de información relevante explícita e implícita. No solamente implícita, sino también a partir de esa información explícita. Cuando se trata de causa-efecto, por ejemplo, uno de ellos explícita, el otro es implícita. Entonces, eso se refiere. Otro desempeño predice de qué trata el texto a partir de algunos indicios como títulos, subtítulos, colores, dimensiones, de las imágenes, índice, tipografía, negrita, subrayada, entre otras. Asimismo, contrasta la información del texto que lee. Entonces ahí ya está otra habilidad de tema central o idea principal. Explica el tema de propósito, las motivaciones, personas, animales, comparaciones, personificaciones, así como la enseñanza y los valores del texto, significando, el sintetizando la información. Tres desempeños de la segunda que corresponden a la segunda capacidad. Y finalmente dice, opina acerca del contenido del texto, explica el sentido de los recursos, de algunos recursos textuales, la negrita, mayúsculas, índice, tipografía, entre otros, a partir de experiencia del contexto y justifica sus preferencias cuando elige o recomienda textos según sus necesidades, intereses y sus relaciones textos con el reflexionar, fin de reflexionar sobre el texto que lee. Opinión. A partir de esta revisión que acabamos de hacer, ¿cuál sería la conclusión? Pero antes de eso, mira, aquí les presento lo que ya veníamos hablando, mira. La primera capacidad desarrolla dos habilidades, localiza, identifica y selecciona. Entonces, las acciones que tengo que desarrollar, identifican la información, distingue la información de otros semejantes. Hemos dicho, había dos habilidades, la segunda capacidad, infiere, inferencia, interpreta. En la inferencia establece relaciones de formación explícita e implícita, completa vacíos, construye su sentido local
cuando construye sentido local. Hace un rato en el estándar hemos subrayado inclusive. Interpretación. Explica el propósito, relación con el contexto sociocultural y el texto, pero construye el sentido global del texto, de todo el texto conjunto, mientras inferencia era una parte del texto. Y la tercera capacidad es desarrollar dos habilidades, reflexiona y evalúa. En la reflexiona, compara y contrasta aspectos en el texto. Cuando hay comparaciones, es reflexiona. Cuando emite opinión o solo opina acerca del contenido del texto, es evalúa. Entonces, fácil para darnos cuenta también. Justifica su preferencia en relación a otros y otros textos también, contextos. Le decía, entonces, ¿cuál sería el resumen de cada capacidad? Ojo aquí. Ya hemos dicho que la primera capacidad se refiere a identificar información explícita. Eso está relacionado con niveles de comprensión, llamado nivel literal. Pero como es información explícita, notorio, yo puedo subrayar. Entonces, la técnica de subrayado se aplica para la primera capacidad. O al revés, digo, al aplicar la técnica de subrayado, niños, subrayen dónde se llevó a cabo, cuándo se llevó a cabo, quiénes son los personajes. Cuando estoy diciendo en el aula, solo está movilizando la primera capacidad. Pero yo cuando hago las preguntas y responden, pero preguntas literales, porque la información explícita, también para la primera capacidad. Ojo, ya estamos cerquita a los criterios porque todo eso tengo que evaluar. Ahorita estamos hablando de cómo desarrollar, pero hemos dicho también a la vez se evalúa. Se desarrolla y se evalúa. Muy bien. Y la segunda capacidad hemos dicho nivel o la información ya está implícita, oculta, donde tienen que deducir los estudiantes. Entonces yo puedo aplicar otra técnica, ya no subrayado, la técnica de sumirado, por ejemplo. Niños, a ver, escriban al costado del párrafo de qué trata de ese párrafo. Técnica de sumirado. Ahí no me van a parafrasear, sino van a escribir lo que han entendido de qué trata esa partecita del texto, un párrafo, dos párrafos, lo que sea. Técnica de sumirado. Pero como la información es implícita, hago las preguntas inferenciales para que puedan deducir. Entonces se dan cuenta que las capacidades estamos relacionando con el nivel de comprensión y también con las técnicas que utilizamos en el desarrollo de la clase. Deduce o infiere. Muy bien. Es que cuando hablamos de deducir, esa palabra de deduce vamos a utilizar para la segunda capacidad. ¿Ya está? Sea infiere, sea interpreta. El término de deduce vamos a utilizar para la segunda capacidad. Para la primera capacidad vamos a utilizar el término de identifica. Identifica, porque la información es explícita. Y como está oculto, la información implícita, en la segunda capacidad vamos a utilizar la palabra deduce. ¿Ya está? Luego en la tercera capacidad, donde va a opinar sobre el contenido del texto, de hecho que corresponde a la parte de nivel inferencial. Perdón, nivel crítico, nivel crítico. Pero ojo, nivel crítico solamente sobre el contenido del texto, referente al contenido del texto. Muy bien, ya. Entonces, ambos términos, ambos casos, ya, tanto infiere como interpreta, el término que vamos a utilizar es deduce. Deduce interpretando, comparando, deduce de repente la parte, término local, información local, deduce a información global, todo eso, siempre vamos a utilizar el término de deduce.
cualquiera de las habilidades que sea. Muy bien. Entonces, retornemos a la tercera capacidad. En la tercera capacidad, cuando van a emitir opinión, que se llama que el nivel que corresponde al nivel crítico, pero está centrado solamente al contenido del texto, nada más. Pero en caso de la capacidad, recuerda, nos ha dicho también tiene que hacer de la forma, del contenido, ya hemos dicho ahorita, el contenido, pero también del contexto. Cuando reconocen el formato del texto y tienen que hacer, porque así me dice la tercera capacidad, tienen que reflexionar, evaluar sobre el formato del texto, eso ya no corresponde al nivel de comprensión, pero es el desarrollo de la tercera capacidad. Entonces, justamente acá, por ejemplo, tenemos, cuando se trata de formatos del texto, en primaria trabajamos 3 formatos: continuo, discontinuo y mixto. En secundaria trabajan con múltiple, pero nosotros no trabajamos, solamente hasta continuo, discontinuo, mixto. Entonces, el estudiante tiene que reconocer en qué formato está escrito el texto que ha leído, aparte de emitir opiniones, porque la opinión va a ir al contenido. Extrapolaciones, comparaciones, va a ir al contenido. Listo. Pero no solamente eso. También nos dice que tiene que reconocer también el contexto del texto. El contexto del texto, según UMC, según PISA, en primaria nos recomienda que, o nos indica que están relacionados a 4 contextos. Ahí tenemos, por ejemplo, contexto público o social, contexto educativo, contexto lúdico o recreativo y contexto familiar. Muy bien. Muy bien. Dice la pregunta. ¿Y la habilidad crea a qué capacidad corresponde? Es que crea ya forma parte de la competencia escribe. En competencia lee solamente es interrogación del texto. Cuando yo hago, por ejemplo, como extensión, a ver, niños, terminen de diferente manera el final del texto. Estaba triste, ahora escriban que terminen alegre. Esa actividad que estoy haciendo, ya estoy enganchando con la competencia, escribe. Ahí desarrolla la creatividad, pero no es parte de nivel de comprensión. ¿Ya ves? Entonces, lo que estamos haciendo ahorita es cómo movilizar las capacidades en función de esta competencia y está relacionado con los niveles de comprensión. Adicional a eso, tiene que identificar, reconocer el formato del texto y contexto del texto que han leído. Muy bien, eso es. Entonces, si nos damos cuenta, la tercera capacidad es más complejo, más amplio, porque no se trata solamente de emitir opinión, ni contrastar, ni evaluar o reflexionar, sino también identificar formato del texto o reconocer contexto del texto. A propósito, en la evaluación regional era para 4º grado, e igual que nacional de los años anteriores, obviamente, y hemos puesto la pregunta en que el estudiante, aparte de los 3 niveles de comprensión, también hay una pregunta para que puedan reconocer el texto leído, en qué forma o en qué formato está escrito y a qué contexto pertenece. Y estoy seguro que la mayoría de los estudiantes fallaron en eso. Eso quiere decir que yo tendré que desarrollar una sesión de aprendizaje netamente de formato del texto, para que ellos identifiquen, reconozcan, distingan cuáles son en cuándo se dice o qué tipo de textos está en el texto formato continuo, discontinuo, mixto. Tendré que desarrollar otra sesión completa sobre el contexto del texto. También para que en la diversidad de textos identifiquen o reconozcan cuando se dice un contexto educativo, social, público, lúdico o recreativo.
Si desarrollamos de esa manera, de hecho que cada vez que lee un texto, identificarán, reconocerán en qué formato está escrito o en qué contexto, a qué contexto pertenece el texto leído. Caso contrario, van a seguir fallando seguramente en evaluaciones regionales y también nacional viene ese tipo de preguntas. Muy bien. Sigamos entonces a partir de lo que estamos hablando. Vamos. ¿Qué hemos hecho ahorita? A ver, para llegar a los criterios. Hemos analizado haciendo comparación entre las capacidades y los estándares. Listo. Hemos revisado relacionando los desempeños a las capacidades correspondientes con su colorcito de cada capacidad. Listo. Y además, en cada desempeño hemos identificado qué habilidades estaban desarrollando o desarrolla los desempeños correspondientes. Aparte, campo temático es otro, obviamente. Y luego hemos sacado como un resumen lo que acabamos de ver, a qué se refiere cada una de las capacidades, hemos relacionado con los niveles de comprensión, con algunas técnicas y algunos aspectos más. Ahora sí, hasta ahí es el tercer o cuarto proceso que hemos dicho. El tercero, mejor dicho, el tercer proceso. Ahora nos falta el cuarto proceso. En el cuarto proceso recién se formula criterio de evaluación. Ahí está criterio de evaluación. Fíjense. Dice, de la primera capacidad obtiene información del texto escrito, se ha formulado criterio, identifica información explícita y relevante que se encuentra en distintas partes del texto. Todavía criterio genérico. Lo que quiero que capten es que esa palabra identifica información de dónde se ha copiado. La respuesta está en la pantalla. ¿De qué parte de la pantalla que estamos presentando se ha copiado esa palabra identifica información explícita? A ver si responden, bueno, sería mejor por chat. Dense cuenta, miren, la respuesta está en la pantalla. Desempeño. Muy bien, claro que sí. Lo que está subrayado en el desempeño. Muy bien, lo que está subrayado en el desempeño. Claro que sí. Pero ese desempeño también está en la capacidad, está en el estándar. Obtiene información que está con rojo ahí está. Obtiene información poco evidente. ¿Qué cosa es? A identificar información explícita. Entonces no se copia todo el desempeño ni todo el estándar, sino se apoya como referente y puedo utilizar las habilidades del desempeño o de la misma capacidad inclusive. Y voy precisando en función al campo temático que contiene cada desempeño, los conocimientos que contiene cada desempeño. En segundo, igual, deduce el tema, la idea principal del texto, causa-efecto, entre otros, en el texto La rana de cristal, entre otros. Entonces, de la palabra deduce está también en el desempeño. A partir de esa palabra deduce, ¿se dan cuenta? Ya puedo precisar del tipo de texto que hayan leído esa actividad ese día o la evidencia que tengo. El último, opina, también está en el desempeño de la primera palabra. Me voy apoyando, o si no me voy a la capacidad, también lo mismo. Puedo formular, por ejemplo, con la capacidad de reflexiona, evalúa, infiere, interpreta, o también con deduce simplemente. O me apoyo con el criterio, perdón, con los desempeños para formular así como estamos viendo, ¿no? Opina sobre el contenido del texto a partir de la experiencia y contexto del contexto del texto. Hasta ahí, estos criterios serían funcional para una unidad. Pero yo quiero para una sesión más específico. Vamos por acá. Aquí vamos a trabajar ya. ¿Cómo formulamos los criterios de evaluación? Voy a dejar de proyectar como modo presentación. Seguramente van a ver, yo voy a tipear. ¿Ya está? Ustedes me dictan, yo voy tipeando. A ver. Entonces, mira, la cosa es aprender, ¿ya? Mucho ojo, mucha atención aquí. Vamos a hacer primero acciones o actividades para cada capacidad, luego los criterios de evaluación. Criterio de evaluación. A ver,
Con toda la explicación, ya sabemos qué cosas debo hacer, qué acciones o actuaciones o actividades debo desarrollar yo docente y mis estudiantes para cada capacidad correspondiente. Sabiendo que todo es ley. No me digan ley para primera capacidad, todo es ley, porque leer es competencia, toda la competencia. Entonces, ¿cómo va a leer entonces? ¿O cómo sé cómo va a comprender y interpretar el texto que lee a través de la movilización de las tres capacidades? ¿Muy bien? Entonces, como se trata de información explícita, recuerden, explícita, hemos dicho lo siguiente. Yo puedo decir a mis estudiantes que subrayen los personajes, lugar, así. Entonces, en esta acción, pensando que voy a hacer en el aula, vamos a utilizar verbo infinitivo. Entonces pongo acá, aplicar la técnica de subrayado. Listo. Eso. Entonces, para la primera capacidad, voy a aplicar la técnica de subrayado. ¿Ya ves? ¿Qué implica eso? Aplicamos técnica de subrayado. Segundo, hemos relacionado con los niveles de comprensión. Recuerda, ¿a qué nivel corresponde? Literal. Entonces yo digo, formular, formular preguntas, preguntas literales. Listo. Ya van dos acciones. Formular preguntas literales. ¿Qué más? Tanto docente como estudiante, obviamente, acá, ya. Pero si se dan cuenta, hasta ahorita sería como acción mediador del docente, nada más todavía. Porque yo le voy a decir como docente, a ver, niños, subrayen tal, la palabra importante, resaltan tal, ya está, resalten, subrayen, ya está. A ver, entonces yo voy formulando las preguntas, pero lo que me van a responder son los niños. Entonces, digo, identificar datos y detalles explícitos, o sea, los notorios, ¿no? Eso voy a hacer. Muy bien. Pero también van a identificar, por ejemplo, identificar la secuencia de hechos. Listo. ¿Qué más puedo hacer? Identificar espacio-tiempo. Espacio y tiempo. Todo eso voy a hacer solo para primera capacidad. Ya está. Todo eso voy a hacer para la primera capacidad. ¿Por qué? Porque la información de la primera capacidad se refiere al nivel explícito, notorio. ¿Ya está? Ojalá que nos alcance. Bueno, vamos acá. Entonces, si todo eso se hace para la primera capacidad, ahora vamos con la segunda capacidad. ¿Qué cosas voy a hacer? Hemos dicho también aplicar la técnica, vamos para acá, de sumillado. Técnica de sumillado. Eso hemos dicho. Técnica de sumillado. Ya está. Aplicamos la técnica de sumillado. Pero como la información ya está implícita, entonces digo también formular preguntas inferenciales, porque son los niveles de comprensión, ¿no? Inferenciales. Preguntas inferenciales. Listo. Hasta ahí. Pero se amplía mucho más. Entonces digo lo siguiente. Deducir causa guión efecto de los hechos. De los hechos. Ya está. Deducir causa-efecto de los hechos. Coma, quizás pongo significado de palabras. Significado de palabras. Tema central o idea principal. Idea principal. Listo. ¿Qué más puedo hacer? Deducir. Puedo poner deducir
las características de los personajes, de los personajes. ¿Qué más? Propósito, propósito del texto. Y pongo así simplemente por el espacio, entre otros, ya está. Todo eso voy a hacer con mis niños en el aula, en el aula. Ah, muy bien, organizador visual, también puede ser, claro que sí, pero no exactamente para segunda capacidad. Organizador visual puede englobar a toditas las capacidades inclusive. ¿Ya está? Entonces, fíjense, estimados colegas, estas acciones o actividades que estoy escribiendo tienen que formar parte de mi sesión de aprendizaje. Solo así garantizaré la movilización de las capacidades. Caso contrario, no. Sino, ¿cómo? ¿Ya está? Así. Algo más a ver. Para la tercera capacidad, hemos dicho formular preguntas, preguntas críticas o criteriales. Críticas o criteriales. Listo. Opinión, pues, ¿no? Criteriales. Ya, listo. Acá vamos. Ya está. ¿Qué más? Tendrá que opinar, pongo, emitir opinión sobre el del texto, contenido del texto. ¿Están de acuerdo o no están? Ya, bien, listo. Pero también pueden juzgar, emitir opinión sobre el comportamiento de los personajes. Listo. Pero también pueden hacer comparaciones. Emitir digo lo siguiente, comparando, comparando el contenido con el contexto. Listo. Todo eso tendrá que hacer con mis estudiantes. Ahora sí, miren, no solamente son niveles de comprensión. Aparentemente ya estaba fácil. Ah, entonces hago las preguntas literales para la primera capacidad, preguntas inferenciales para la segunda capacidad y preguntas criteriales para la tercera capacidad. Ya estábamos tranquilos. No, pero algo más aumento. Tendré que reconocer, a ver, vamos, reconocer el formato y contexto. Juntamos ya. Formato y contexto del texto. Lo que hemos dicho hace un rato. También tienen que hacer. Entonces, mira, fíjense, ya tengo las actividades a desarrollar y considerar, obviamente, considerar en mi sesión de aprendizaje y desarrollar durante mi clase. Solo así está garantizando la movilización de las capacidades. Porque recuerden, la teoría dice, las competencias se desarrollan movilizando las capacidades. ¿Y cómo voy a movilizar? Ya tenemos actividades, actuaciones que implican movilizar a cada una de las capacidades. Eso es, estimados amigos. Entonces, como ya tengo claro qué cosas voy a hacer para cada capacidad, ahora tengo que evaluar, pues, ¿no? Ahora vamos a formular criterios de evaluación. Y decimos lo siguiente. De todas las actividades que estoy haciendo, ¿voy a evaluar? Eso, ¿ya? No, no todas. Donde dice aplicar la técnica de subrayado, ¿voy a evaluar? No conviene, porque cuando digo, niños, subrayen a ver los personajes, eso no me garantiza comprensión de textos. ¿Voy a hacer? Sí voy a hacer. No, no lo hago criterio.
Formular preguntas literales. ¿Voy a evaluar? No, el profesor va a formular. O la profesora. Eso no entra a criterio de evaluación. Pero sí estas tres últimas. Estos tres últimos se va a entrar. Entonces digo, ya aquí en criterio en singular. Esta misma. Esto mismo, si es posible, lo llevo así. Mira, lo copio acá, estoy escribiendo y digo lo siguiente. Identifica los datos y detalles explícitos. Ya está. Y digo también, identifica la secuencia de hechos. Secuencia de hechos. Ya está. Uno más. Identifica. Identifica espacio, espacio y tiempo. Y tiempo. Listo. Suficiente tres criterios para escoger. Mira, los tres criterios recogen información explícita. ¿Qué? ¿Quiénes? Dirán, pues, datos explícitos. ¿Cómo inicia? ¿Cómo termina? En secuencia de hechos. ¿Dónde? ¿Cuándo se llevó a cabo? Dirá, pues, en espacio y tiempo. Fíjense, estimados amigos. De estos criterios salen las preguntas de comprensión. Pero por ahora estoy en comprensión literal. Entonces, cuando formulamos preguntas de comprensión, tiene que ser en función a los criterios de evaluación, no cualquier pregunta. Porque mi preocupación es movilizar las capacidades. Así. A ver, vamos con segunda capacidad, con todas sus actividades. Aquí hay un montón de actividades. A ver, digo lo siguiente. Aplicar la técnica de sumillado, no voy a evaluar, pero sí voy a hacer, es parte de mi sesión. Formular preguntas de inferenciales, no voy a evaluar. Lo que voy a evaluar es lo que me responde la pregunta más bien. ¿Quién va a formular? Principalmente los profesores, el docente. Entonces, a partir de acá, entran los criterios. Yo quiero que mis estudiantes que deduzcan causa-efecto, significado de palabras, tema central. Así, eso es lo que voy a establecer en mis criterios de evaluación. ¿Listo? Entonces, empiezo. Deduce la causa, la relación, se pone así. La relación de causa guión efecto. Listo. Primer criterio tengo. A veces lo deduce o no la relación causa-efecto que existe. De hecho, que uno de ellos tiene que ser implícito, el otro explícito. Ya está. También digo, deduce, ¿qué cosa es? El significado. Ahí está. De acá estoy copiando, pero es más específico. De acá, de las actividades. Mira. Significado de palabras o expresiones. No solamente palabras, pues, expresiones también. ¿Qué más? Deduce el tema central o también puede ser idea principal. Principal. Ya van. Tres criterios. Sigo. Digo, deduce las características, acá no, ahí no, o cualidades, o cualidades de los personajes, de los personajes. Listo. ¿Qué más? Deduce el propósito del texto, ni siquiera solo del texto. Incluso debe deducir propósito del autor también. Ya, pero ya voy poniendo así. Ya, ¿qué más? A ver, ¿qué más dice? A ver, deduce. ¿Sí? Deduce el mensaje o enseñanza en el texto.
Algo más. Puedes seguir deduciendo, deduce el tipo del texto, Otro más, deduce, deduce el destinatario. Destinatario, listo. Ahí nada más tengo 2, 4, 6, 8. 8 criterios. Fíjense, estimados amigos. Algunos piensan lo siguiente. ¿Por qué no puedo juntar estos dos en uno solo? Dice. Deduce la relación de causa-efecto y significado de palabras. No puedes, no debes juntar. Recuerda la característica del criterio. Tiene que ser preciso y explícito. Y si voy a juntar, al momento de valorar, me complico. ¿Qué tal? Deduce el significado de palabras, pero no la causa o el efecto. Entonces, ¿cómo voy a valorar? Es mejor tener más preciso para yo valorar si, por ejemplo, deduce la relación de causa-efectos o no, si deduce el significado de palabras o expresiones o no. Así voy viendo de cada uno de los criterios. Entonces, para decir si el estudiante infiere o interpreta información implícita, ¿creen que es suficiente un solo criterio? No, necesito más criterios. Por eso, claro que mínimo uno hemos dicho, ¿no? Pero puede haber más criterios, como esta, mira. Yo no me contentaría, nivel inferencial, solo con causa-efecto o solo con significado de palabras. Yo necesito más detalles, más evidencias o más criterios que evaluar. Entonces, esa teoría mínimo un criterio va quedando muy flojo. Yo necesito más de un criterio para cada capacidad. ¿Se dan cuenta? Aquí igual arriba. Para nivel literal, ¿será suficiente secuencia de hechos nada más? ¿Cómo inicia? ¿Cómo termina? ¿Qué sigue? Nada más. Tendría que haber personajes. Tendría que haber espacio-tiempo. ¿Cuándo? ¿Dónde se llevó a cabo? Esas cosas, entonces más de uno va a aparecer en cada criterio. A ver, con la tercera capacidad. Vamos con tercera capacidad. Aunque no, vamos un poquito, no nos hace caso, pero seguimos escribiendo. En la tercera capacidad dice, vamos a utilizar esta palabra, opina sobre el contenido del texto. Opina, lo correcto sería así, opina, termino ya está, ahora. Opina a favor o en contra del, ahí viene, del contenido del texto. A ver, niños, ¿están de acuerdo con lo que dice el texto? Sí, no, ¿por qué? Así siempre. Entonces, está opinando, sea a favor o en contra del contenido del texto. Así, empezamos. Opina, opina, lo correcto es esta, pero les explico, por ejemplo, extrapolando, extrapolando el contenido con el contexto. Fíjense qué significa palabra extrapolar. Está aquí, en la actividad. ¿Por dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, esta la palabrita. Comparando. Entonces, esta palabra extrapolando, no ponga para los niños, por los niños que van a entender extrapolar. Reemplacen con la palabra comparando. Opina comparando el contenido con el contexto. Ya está, comprensible para el niño. Porque algunos, lo que estoy poniendo, mira, lo que estamos escribiendo en los criterios, mayoría está en lenguaje del docente. Y yo tengo que traducir todavía en lenguaje del niño. Cuando ya presento mi propósito de aprendizaje, debajo de propósito, los criterios de evaluación, tengo que traducir al lenguaje del niño. A pesar que es el mismo criterio, es lenguaje más sencillo para segundo grado, más complejo será para sexto grado. Eso todavía tengo que hacer.
porque ahorita estamos poniendo un listado de criterios más o menos funcional, uniforme para todos, pero falta graduar el lenguaje, de acuerdo al grado. Ahora, comprensible para nosotros, obviamente, lenguaje pedagógico, ¿no? Esas cositas. Luego otro, mira, opina sobre el comportamiento o juzga, opina, también otros utilizan así. Voy a poner de esta manera. Juzga el comportamiento, opina o juzga el comportamiento de los personajes. De los personajes. Listo. Hasta ahí, nivel de comprensión. Pero hemos dicho lo siguiente. También tiene que reconoce el formato del texto. Formato del texto. Reconoce el contexto del texto. Contexto del texto. Del texto. Listo. Ahora sí, ya tenemos criterio de evaluación con unas orientaciones qué actividad desarrollar para cada capacidad. En otras palabras, estimados amigos, colegas, si gustas tener en tu carpeta, esto ponlo en vez de formular este rojo que está en la parte superior, ponlo matriz de criterio de evaluación. Entonces ya tienes, miren, matriz de criterio de evaluación para que puedas seleccionar, no necesariamente todo el criterio vas a trabajar dependiendo de énfasis curricular, qué es lo que quieres desarrollar en los niños ese día de aprendizaje. De acuerdo a eso vas seleccionando. Ah, ya. Ajá, muy bien. Me dice amplía un poco, claro, al tipear he puesto, acá está. Modo presentación vamos a poner. Ahí está. Obviamente no vas a ver todito porque todo el texto se ha ampliado, entonces ya una parte está viendo, ya, pero la cosa que está escrito tal como han visto en el archivo, de cada capacidad, sus actividades correspondientes que podemos utilizar o nos orienta qué cosa tenemos que desarrollar con los niños y qué cosa voy a evaluar o con qué criterios voy a evaluar. Repito, esto se convierte en matriz de criterio de evaluación, cosa que vas alineando, reajustando, precisando de acuerdo al tipo de texto que están viendo. Por ejemplo, mayormente, ¿no? Mis estudiantes tienen dificultad en las preguntas inferenciales, correcto. Entonces hago un criterio quizás literal, pero hago más criterios para nivel inferencial y un criterio o dos criterios para nivel crítico. Eso se llama énfasis curricular. Cuando van a enfatizar la segunda capacidad, no significa que van a dejar de trabajar la primera y la tercera, no. Tienes que trabajar las tres capacidades, movilizas las tres capacidades, pero mayor tiempo te dedicas con mayor cantidad de criterios a la capacidad que muestra dificultad. Eso se llama énfasis curricular. Eso ocurre en todas las áreas, no solamente en lectura, en todas las competencias, perdón, no solamente en lectura, pero en lectura es mayor notorio eso es énfasis curricular. Y veremos en caso de escribe, a ver cómo operamos. Si solamente en algunas competencias, estimados amigos, vamos a encontrar si funciona suficiente un criterio por capacidad, pero no es en toda, no es una regla, no es un modelo. Hace un rato hemos leído la información que está en la misma norma. No tiene mínimo ni máximo, sino eso depende del número de criterios, depende de la complejidad de las competencias. Entonces, si esto funciona así, lo que estamos viendo en competencia lee, en competencia escribe diferente, en matemática es diferente, en otras competencias indaga, explica, es diferente. Entonces, en la medida que vamos avanzando, vamos a, similar de este ejemplo, vamos a trabajar también a ver cómo se formula y cómo se operativiza y cuán cierto es lo que estamos hablando. Ahí está lo que tenemos, lo que teníamos ya hecho, ahí tenemos justamente. Ahora hablaremos de la conclusión descriptiva. Si ya tengo, por ejemplo, mis criterios de evaluación, el criterio de evaluación
con una orientación de algunas actividades, acciones a desarrollar para cada capacidad, entonces el criterio de evaluación tiene que ver, porque el tema principal, lo que tenemos que llegar es a criterio de evaluación. Y para criterio de evaluación también hay pasos, hay pasos. Todo lo que hemos hecho es previa a criterio de evaluación. Miren, primero seleccionamos la competencia a evaluar. ¿Cuál de la competencia voy a evaluar hoy día o voy a hacer este momento? Correcto. Seleccionamos la evidencia más relevante de las últimas actividades de aprendizaje. Eso es lo que les decía hace un rato. El portafolio casi no te va a ayudar ahora. Portafolio era funcional en época de educación a distancia. Ahí, porque tenía que recopilar todas las evidencias del mes o de 2 meses bimestrales para tomar la decisión. Eso era cuando era a distancia. Como estamos en presencial, la evidencia de hoy día para la siguiente sesión te sirve y sigues en la misma semana. Entonces, las dificultades identificadas en la sesión anterior vas superando en la siguiente sesión, vas superando en la siguiente sesión. Así vas avanzando, vas avanzando. Entonces, suponiendo, las evidencias de marzo o de abril, en junio ya no te ayuda nada, porque se supone que abril, mayo, junio, en los siguientes meses, has trabajado en función a las dificultades identificadas en la evidencia analizada. Es por eso la recomendación aquí. Como estamos al final del año ya, para determinar entonces, considérame o seleccioname la evidencia más relevante, más potente, pero de las últimas evidencias, últimas actividades de aprendizaje, de la última unidad, dicho de otra manera, porque todo lo demás ya arrasaste. Tercero, establecer los criterios de evaluación. Así como estamos, si ya tengo mi matriz, de ahí nomás lo cojo, con qué criterios voy a valorar, listo. Y si hago toditos, también pasa. 4, analizar la evidencia con los criterios de evaluación. De hecho, que con esos criterios voy a analizar la evidencia que he escogido, que es más potente, que es más relevante. Eso voy a analizar, porque estoy finalizando el año. Ya no estamos en meses anteriores, porque en meses anteriores tenía otra explicación. Y como he analizado las evidencias, estoy en 4, analizar las evidencias con los criterios establecidos o extraídos de mi matriz. El 5 es describir la conclusión descriptiva. De ahí, de ese análisis, producto de ese análisis, sale la conclusión descriptiva. Listo. Y luego valoramos el nivel de logro de la competencia. En esa valoración ponemos su calificativo, sea A, sea B, sea C o sea D. Dependerá cómo está saliendo la conclusión descriptiva como producto del análisis de las evidencias con los criterios establecidos. Listo. Esa secuencia vamos a hacer. Entonces, en el caso de la competencia ley, todos los demás, hasta el número 3, ya hemos hecho. Ya hemos hecho. Ahora nos toca trabajar el número 4, analizar la evidencia, describir conclusión descriptiva, luego valorar o colocar su calificativo. Listo. Y cuando pasamos a competencia, escribe, igual haremos desde 1 para llegar hasta el número 6. Matemática, desde 1. Vamos a seguir siempre esta secuencia hasta llegar a la conclusión descriptiva y su calificativo correspondiente, llevando todo ese producto a un registro auxiliar. Cuando ya llevamos todo eso a un registro auxiliar, va a estar listo para pasar al CIAGI. Hasta ahí tenemos que llegar, porque CIAGI vas a tener copia, pega, ya no vas a escribir en CIAGI, porque ya vas a tener conclusión descriptiva en tu registro auxiliar, inclusive con su calificativo. Listo, esa es la idea, ¿no? La idea de los 3 días del taller, por lo menos en algunas competencias debe aparecer eso, o aprender, conocer cómo llegamos a esa conclusión descriptiva y su valoración correspondiente. Eso es, estimados amigos, pero para eso tenemos que, cuando llegamos, fíjense, ya estamos en paso
3. Nos falta 4, 5, 6. Ese 4, 5, 6 nos llevaría más o menos unos 40 minutos, un poco más. Vamos a quedar aquí nada más y mañana a las 7 continuamos. Ya estamos entrando a la conclusión descriptiva, todo el historial que hemos trabajado y con ese ritmo de repente un poco más rápido ya hacemos, como ya sabemos cómo se saca, cuál es la secuencia que se sigue, ya nos concentramos en conclusión descriptiva de otras competencias que nos falta, llámese de escribe, matemáticas, ciencia, tecnología, personal social, hasta ahí ojalá que nos alcance el tiempo. No sé si habrá alguna pregunta, estimados amigos, hasta aquí. ¿Preguntas? No hay preguntas entonces. Si alguna duda se les ocurre para mañana normal, antes de empezar o al momento de empezar, si hay preguntas, podemos absolver esas preguntas, dudas que puedan tener. Si no, simplemente continuamos y durante la exposición puede haber otra pregunta. También normal hacen su pregunta correspondiente para ir aclarando todo eso. Entonces mañana empezamos ya con la parte más práctica, vivencial, todo eso, ¿no? Listo. Entonces mañana a las 7 nos vemos, estimados amigos. Gracias por ahora. Nos vemos. Chao, chao. Gracias, maestro Félix, muy agradecido. Y entonces, colegas, el día de mañana continuamos a las 7 de la noche. Gracias.